Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Inés Saores, trabajo en el segmento PYME del IAE, en todo lo que es formación para empresarios y directivos PYME. Les doy la bienvenida a este ciclo de charlas webinar que se llevará a cabo todos los jueves a las 11 de la mañana. Estas charlas van a quedar grabadas, hay algunas instrucciones acá que pueden ver en pantalla e ir leyendo, a tener en cuenta para que todos podamos tener una mejor experiencia en las mismas. El objetivo es acompañarlos en este momento que estamos transitando a través de charlas de profesores expertos en problemática de realidad PYME que forman parte de la escuela y que están muy cerca de todo esto que les está pasando. Les pedimos que cierren aplicaciones, desconecten video, micrófonos y demás para que funcione mejor todo lo que es la conexión. Y si alguno no puede escuchar alguna charla, esto va a estar siempre grabado en iae.edu.ar/cerca. Y ahora sí, bueno, muchos de los que están conectados también ya me conocen. Estas charlas se van a ir nutriendo de todas las necesidades que ustedes vayan planteando y todas las preocupaciones que nos vayan contando que estén teniendo. Yo voy a ir, básicamente en la dinámica de estas charlas, van a ser 40 minutos de charla de profesor, 40-45 minutos, y los últimos 15 minutos lo que voy a hacer es hacerle preguntas al profesor, que yo voy relevando y anotando a lo largo de la charla. Les pido que las vayan contando y preguntando en el chat, y al final voy a hacer las preguntas al profesor. Si son muchas, bueno, después iremos viendo cómo hacérselas llegar para que puedan ser respondidas. Ahora sí, le doy el pase al profesor Lorenzo Preve, que es profesor del área de Dirección Financiera y del Centro de Investigación de Gestión de Riesgo e Incertidumbre. Lorenzo, bienvenido. Gracias, Inés. ¿Cómo están todos? A ver, Inés, te saco. Y empiezo a compartir mi pantalla. Bueno, buenos días a todos. Gracias por haber venido, gracias por estar acá. La idea es que vamos a tratar de hablar un rato y yo arranco con una presentación y algunas slides como para motivar el tema y entrar en el detalle, y después espero sus preguntas y así podemos conversar un poco de este tema. Empiezo con una foto de una montaña, y, o sea, de lo que vamos a hablar es de dirigiendo una empresa en entornos inciertos. Y me parece que, si lo piensan, hay bastante incertidumbre en escalar una montaña, ¿no? O sea, podríamos hacer una suerte de paralelismo entre escalar una montaña y dirigir una empresa. Esta montaña que está acá no es el Everest, es el K2. El K2 es la segunda montaña más alta del mundo, tiene 8.611 metros de altura. Sin embargo, es una de las 3 montañas más difíciles de escalar en el mundo, junto con el Annapurna y el Nanga Parbat. Es una de las 3 montañas más mortíferas, y es la única montaña que hasta la fecha no se ha escalado en invierno. Entonces, la razón por la que hago esto, por la que pongo esta foto, es simplemente porque me parece que con esto podemos hacer una especie de paralelismo entre el escalador y la persona que está, esperen que esto a veces pasa, ahí está. Sí, estoy en una reunión virtual. Entonces, la idea es que este es el directivo de la empresa, y el directivo de la empresa muchas veces se ve como en esta foto de este escalador, ¿no? Diciendo, la decisión que tomo ahora, ¿a dónde me va a poner en los próximos 10 minutos o en las próximas horas? Esa es un poco la idea. Como todo proyecto y como todo emprendimiento, lo importante es saber nuestro objetivo. Y muchos podrán estar pensando, bueno, el objetivo acá es llegar a la cumbre, hacer cumbre. En realidad no es tan así, ¿no? Si lo piensan, el objetivo de un alpinista no es hacer cumbre. El objetivo del alpinista es volver al campamento base sano y salvo, ¿no? Si lo piensan, hacer cumbre estaría buenísimo, pero el objetivo de verdad es volver al campamento base. Con esto un poco lo que les quiero mostrar también es que no siempre es fácil saber la estrategia, saber el objetivo de la organización. Pero bueno, supongamos que ya tenemos nuestro objetivo, nuestra estrategia delineada. Bueno,
¿Qué es el riesgo? ¿Qué es la incertidumbre? Es todo aquello que nos va a sacar de nuestro objetivo, todo aquello que tiene la posibilidad de corrernos de nuestro objetivo. Si ustedes están acá en el campamento base, están por empezar la escalada, lo que van a imaginar es cuál es la ruta que van a subir, y van a decir, para el día 1 tengo que estar acá, y después de tantas horas tengo que estar en otro lado, y a tal hora tengo que hacer cumbre, y después a tal hora tengo que empezar a bajar. Bueno, y a tal hora tengo que... ¿Quiénes te dieron cachetazo? ¿Los clientes? Ah. Ahí tenemos un tema con algún micrófono. No, me mutearon a mí también. Ahora sí. El tema clave es cómo hacer para entender qué es lo que vamos a estar, qué es lo que vamos a estar teniendo que hacer para evitar, que nos corran de nuestro objetivo. Y para poder hacer un recorrido que sea lo más parecido al recorrido que habíamos pensado que íbamos a hacer. Bueno, entonces, esa es un poco la idea. Ahora, esa es la idea en una escalada de una montaña, imagínenselo en la empresa. Ustedes tienen su objetivo, ustedes piensan que en el mes de... Cuando empezó este año pensaban que en el mes de febrero, en el mes de marzo, en el mes de abril, en el mes de mayo iban a tener un determinado nivel de ventas, iban a tener un determinado nivel de gastos, pensaron que el dólar iba a valer tanto, etcétera, etcétera. Bien, entonces, en una empresa, ¿qué es lo que puede cambiar respecto de su plan original? Y hay varios tipos de cosas que pueden cambiar. Una alternativa, una cosa que puede cambiar es, por ejemplo, variables macroeconómicas y financieras. ¿Cuánto vale el dólar al fin de cada mes? No va a valer necesariamente lo que ustedes planificaron. Lo mismo podemos decir de la inflación o de las tasas de interés. Pensaban que la inflación iba a tener un comportamiento y tuvo otro, pensaban que las tasas de interés iban a estar en un determinado nivel y estuvieron más altos o más bajos. O sea que tenemos una cantidad de variables económicas y financieras que van a ser diferentes a las esperadas. Pero también tenemos algunas variables diferentes a las esperadas que no son necesariamente económicas y financieras. Por ejemplo, ¿la gente será capaz de quedarse en la organización? El talento que nosotros tenemos, el talento del que depende nuestro negocio, ¿va a quedar en la empresa o va a estar buscando salirse? Cuando se va una persona, ¿el conocimiento de esa persona queda metido en la organización o ese conocimiento de la persona se va con la persona cuando la persona se retira de la organización por el motivo que sea? Eventos de compliance, alguien que hace lo que no es debido, alguien que infringe alguna ley o alguna norma. Eventos de ciberseguridad, nos puede pasar, por ejemplo, que nos hackeen alguna cuenta o que nos roben información. También hay otro tipo de riesgos o de incertidumbre, por ejemplo, accidentes de varios tipos, incendios, un puente que se cae. No saben la cantidad de puentes que se caen durante el año en el mundo. Se caen cientos de puentes. Tengo un académico conocido, matemático, en Italia, que se dedica a la matemática de la caída de los puentes. Y me contaba la cantidad de información que tiene de puentes que se caen en el mundo, es impresionante. O tenemos el virus que nos aqueja hoy en día, este tema del coronavirus que nadie se estaba esperando, bueno, es otro evento de riesgo, ¿no? Tenemos eventos de riesgo como estos, como una inundación, o como un huracán o una tormenta, como un granizo, que le afecta generalmente a gente del agro, o como un terremoto, por ejemplo, o un tsunami, o sea, eventos catastróficos naturales que ocurren, y la verdad que ocurren mucho. La gente que vive en el Golfo de México, estas cosas las vive todos los años. Todos los años tiene 1, 2, 3, 4. Hubo un año que hubo 5 huracanes en la zona del Golfo el mismo año. También tenemos cuestiones de riesgo político, desde problemas sociales, problemas sindicales, problemas en la calle, que nos afectan en mayor o menor medida. Tenemos problemas de riesgo político a nivel mundial. El Brexit, por ejemplo, ustedes dirán, bueno, a mí el Brexit mucho no me afecta. Bueno, pero si tenés insumos que vienen de Europa o de Inglaterra, o tenés clientes o productos que van a Inglaterra, claramente eso te va a estar afectando.
Tenemos presidentes que actúan de manera distinta a la esperada, presidentes que se pelean entre sí, o sea, cosas que en el mundo incluso aparecen y dependiendo del nivel de globalización que tenga tu empresa te pueden afectar más o menos. Después tenemos problemas de tipo de riesgo político internos, locales, acá están los tres poderes simplemente ejemplificando, poniéndole una foto a las cuestiones de riesgo político, ¿no? Y después tenemos un mundo que cambia. Tenemos un mundo que cambia y cambia rápidamente. Si lo piensan, en los últimos años empezamos a ver cosas que antes no sabíamos ni que existían. La población envejece. Cuando digo la población envejece, digo que, por ejemplo, Japón ya tiene el 34% de su población por encima de la edad de 60 años. Es muchísimo, es un poco más de un tercio de la población tiene más de 60 años en Japón. En Europa hace pocos años había un 15% de la población arriba de 60 años, ya estamos llegando al 25-28% dependiendo de los países. La población, depende de la franja etaria, consume cosas totalmente distintas, ¿no? Eso lo tenemos claros. Ahorra de manera totalmente diferente. Después tenemos las pirámides poblacionales. Esta es la pirámide poblacional tradicional y la nueva pirámide poblacional que estamos viendo es esta. La primera es la de África, la segunda es la de Europa. Estas son las de 2012, 2017, pero estas son las pirámides poblacionales que estamos empezando a ver ahora. Imagínense la seguridad social y la jubilación en una pirámide y en otra. Tenemos que África, que era el 8% del mundo cuando Europa era el 25% en la década del 50, ahora estamos yendo rápidamente hacia 2050, en donde África va a ser el 25% y Europa va a ser el 8% de la población mundial. Tenemos la población mayormente viviendo en ciudades, y eso no se nos escape que tiene un impacto en cosas como, por ejemplo, el coronavirus. Cuanta más gente aglomerada en una ciudad, más peligroso es una pandemia. Tenemos las nuevas generaciones, tenemos cambios tecnológicos, que la inteligencia artificial, que la robótica, que la impresión 3D, que la realidad virtual y realidad aumentada, y que todo lo que es mobile, y que el blockchain. Y esto hace que empresas que en una época eran súper dominantes y súper líderes de mercado hayan desaparecido, y hace que aparezcan empresas que ni siquiera tenemos bien claro de qué trabajan, ¿no? O si son legales. Sobre Uber hay discusión en diferentes ciudades de un mismo país, si está permitido o no está permitido Uber. Ahí la placa de atrás lo que dice es que el 52% de las empresas que estaban en el Fortune 500 desaparecieron entre el año 2000 y el año 2014. O sea, en 15 años se fue la mitad de las empresas más grandes del mundo del índice que las aglutina. Se fue o porque se fundió, o porque se fusionó, o porque se achicó. O sea que es un número bastante llamativo. Así que bueno, este es un poco un contexto, ¿no? Ahora, estamos preparando nuestra estrategia, nuestros próximos años de la empresa, que es análogo a estamos preparando nuestros próximos años de nuestra próxima expedición al K2, con la vuelta sanos y salvos al campamento base. ¿Alcanzaremos el objetivo o tendremos algo que nos corre de este objetivo? Ya lo vimos en el mundo empresario, son esos ejemplos que les di, que simplemente son ejemplos, cada uno de ustedes tendrá una buena cantidad de ejemplos del día a día de su organización. Ahora, ¿qué es lo que nos puede correr de esto? Bueno, es el riesgo, la incertidumbre. Para la Real Academia Española, riesgo tiene una connotación negativa. Riesgo es algo malo, es una contingencia, una proximidad de un daño. Para la palabra incertidumbre es simplemente falta de certidumbre. No tenían tantas ganas de trabajar ese día, pero básicamente es que no sabemos bien qué va a pasar. Piénsenlo en la montaña, no sabemos bien cómo va a ser el clima, no sabemos si la temperatura, si los vientos, si las nevadas, no sabemos si la nieve a la que nos agarraremos, pondremos nuestros grampones, se agarrará bien o no, no sabremos cómo encontramos la roca, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo nos preparamos para esto? Es algo que me gustaría conversar con ustedes en unos minutos.
¿Dónde impactan estos riesgos? ¿Dónde impactan estos eventos de riesgo? Claramente impactan en el flujo de fondos, en el valor de la compañía. El flujo de fondos que yo pensaba tener para el mes de febrero, para el mes de marzo, para el mes de abril, para el mes de mayo, probablemente sea muy distinto a raíz de algunos de los riesgos que estamos viviendo en estos meses. Ojo que sin pandemia también hubiera sido lo mismo. Piénsenlo, sus proyecciones y su vida real después, no en época de coronavirus, sino en épocas normales, también tiene muchas variaciones. ¿Por qué? Porque hay riesgos que los impactan, favorable y desfavorablemente. Pero también hay un impacto en la reputación, ¿o no? No es solamente un impacto en el flujo de fondos. ¿Y saben qué? Con el tema del coronavirus, lo que más nos impacta ahora, no sé si es tanto el flujo de fondos, hay empresas que las impacta más en la capacidad de operar, que la preocupación mayor es hoy la capacidad de operar. El otro día hablaba con un gerente de un laboratorio y me decía, a mí lo que más me preocupa es tener la capacidad de seguir entregando los medicamentos a la gente. Después nos preocuparemos por el valor de la empresa, hoy estoy más preocupado por la capacidad operativa. Hay otros riesgos que impactan y el impacto es más en el medio ambiente que en otra cosa, que nos impacta directamente en la reputación. Otros impactos son en la moral de los empleados, y hay una cantidad de etcétera, porque hay muchos otros lugares donde impacta el riesgo. Ustedes estarán diciendo, bueno, pero al final todo esto impacta en el flujo de fondos. Al final, si todo esto pasa, me quedo sin plata. Sí, tenés razón, pero ¿sabés qué? La decisión, la manera de mitigar ese riesgo depende mucho de qué es lo que quiero proteger. Porque si yo quiero proteger el flujo de fondos, probablemente a mí me sirva tener un contrato con una compañía de seguros, una póliza de seguros. Ahora, si lo que yo quiero proteger es la capacidad de operar, la herramienta de mitigación tiene que ser algo distinto. Y ahora lo vamos a hablar en un ratito. ¿Cómo nos preparamos para la expedición a la montaña? Si nos vamos a preparar por una expedición a la montaña, y tendremos que conocer la montaña, tendremos que saber qué vamos a encontrar en esa montaña, cuáles son las características. Tendremos que prepararnos físicamente, entrenar, salir a correr, hacer pesas, salir a correr en la altura, porque vamos a estar a varios metros de altura, no va a ser lo mismo correr en el llano que en la montaña. Tendremos que tener el equipo adecuado. La ropa con la que vamos a la oficina o con la que salimos a la calle normalmente no es la ropa adecuada para ir a 8.000 metros de altura. Tendremos que aprender a procurarnos el alimento y a comer y a lo que tenemos que comer, lo que nuestro organismo nos pide y cómo hacerlo fuera de la cocina de nuestra casa. Iremos al médico para que nos diga qué tenemos que hacer y cómo estamos. Tendremos que tener algún tipo de plan B, si las cosas funcionan mal, cómo bajo en cada lugar, arriba de un cierto nivel ya el helicóptero no es solución, pero tendremos que tener el plan B, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer cuando lo hacemos para una expedición como esta. Les decía que hay una analogía entre esta expedición y la empresa, y les pregunto, si se fueran a una montaña a escalar el K2 o a escalar el Aconcagua o el Lanín, que ahora está de moda, hay mucha gente que va al Lanín, ¿hacen todo esto? Sí, hacen todo esto. Les pregunto, ¿hacen lo mismo cuando encaran su próximo año en la organización, cuando encaran sus próximos 5 años? ¿Hacen lo mismo cuando encaran un proyecto nuevo en la empresa? Pensémoslo, pero es una pregunta que estaría bueno que nos hagamos, ¿sí? Este señor se llama Alfredo Barragán. Alfredo Barragán es un expedicionario, vive en la ciudad de Dolores, en la provincia de Buenos Aires, y él, entre varias expediciones que hizo, organizó, imaginó, organizó y ejecutó la famosa expedición Atlantis. Él, en 1984, cruzó el Océano Atlántico con una balsa, y esa balsa estaba hecha con la tecnología de mucho tiempo antes de que Cristóbal Colón tuviera sus barcos. Lo que quería probar Alfredo Barragán era que era posible que Cristóbal Colón no hubiera sido el primero en llegar cruzando el océano, en llegar a América cruzando el océano. Para eso construyó la balsa y se vino desde las Islas Canarias hasta América. Y fíjense lo que dice Alfredo Barragán respecto de los riesgos. Él tiene una expresión que es muy interesante en una charla que da en Mar del Plata.
Él dice, no soy un aventurero, soy un expedicionario. Y hay una diferencia muy importante. Él dice que el aventurero sale al mar a ver qué va a pasar, mientras que el expedicionario sale al mar cuando ya sabe lo que va a pasar. De alguna manera, él lo que nos está diciendo es, yo salgo al mar ya habiendo hecho un listado de los riesgos que tiene la expedición, y para cada uno de esos riesgos tengo que estar preparado. ¿Te podés olvidar alguno? Por supuesto, porque no tenemos certezas de todo lo que va a pasar, pero por lo menos hago el ejercicio. Hay un ejemplo similar con Facundo Arana. Ustedes saben que Facundo Arana es un actor, cantante. En el año 2011-2012 Facundo Arana intentó subir el Everest porque tenía una intención de llegar a la punta del Everest, a la cumbre del Everest, y desplegar una bandera a favor de la donación de sangre en el marco de una campaña que él estaba haciendo a favor de las donaciones de sangre. Él cuando era chico tuvo leucemia y lo salvaron con donaciones de sangre, por lo tanto él quería hacer esta expedición. Lo que le pasó en esa expedición es que le agarró una embolia pulmonar, o edema pulmonar, embolia pulmonar, y tuvo serios problemas, estuvo a punto de morirse. Lo bajaron, y cuando lo bajan, bueno, nada, sobrevive, pero en el año 2016 lo intenta de vuelta. Y en el año 2016 dice, voy a ir de vuelta. Y yo estaba un día en el auto escuchando radio y escucho una entrevista que le hace un periodista y le dice, pero Facundo, ya lo intentaste, estás loco. Y él le dice, no, la otra vez no tenía ni idea a dónde estaba yendo. Esta vez es distinto. Esta vez tengo un grupo de expertos que me ayudó a identificar todos los riesgos de la expedición. Y para cada riesgo tengo un plan de acción. Incluso tenía un plan de acción, un plan de extracción, para que si tenía algún tipo de problema, pudiera salir, pudieran bajarlo si eventualmente le pasaba algo. Entonces, la expedición de 2016 terminó con éxito, pero lo importante es que él planificó esa expedición de una manera totalmente distinta. Para cada riesgo que identifiqué, tengo un plan de acción. Muy parecido a ser un expedicionario, en lugar de ser un aventurero como fue en su primer intento. O sea que acá me parece que también tenemos un aprendizaje interesante. Y por último, los llevo por un minuto a un libro de Peter Bernstein. Peter Bernstein es un escritor, murió hace un par de años, es un escritor que escribió este libro que se llama Against the Gods, que es la historia del riesgo. Y fíjense la frase que él tiene en este libro. Él dice, la palabra riesgo deriva del italiano antiguo risicare, que quiere decir animarse. En este sentido, riesgo es una elección, no una fatalidad. Este punto para mí es clave. Riesgo es una elección y no una fatalidad. Yo voy a asumir los riesgos que estoy decidiendo asumir, no los riesgos que el mundo me tire. Después, si el mundo me tira otros riesgos, bueno, los atenderemos, pero vamos a intentar saber a dónde nos estamos metiendo. Si ustedes se van a subir a una montaña, eso lo están haciendo siempre. Normalmente no conozco mucha gente que vaya a subir a la montaña vestido de ciudad y sin saber a dónde se está metiendo. Bueno, muchas veces en las empresas no actuamos de la misma manera. Esto es a donde los quiero llevar a pensar. ¿Qué tenemos que hacer para esto? Primer paso, fundamental, indispensable, identificar los riesgos. Si no identificamos los riesgos va a ser muy difícil. Ahora, para identificar los riesgos, este es un proceso, es un trabajo largo, acá estoy simplemente dando un pantallazo, pero para identificar los riesgos déjenme darles una pequeña idea. Lo tenemos que mirar desde arriba, tenemos que mirar la organización desde arriba como un todo. Pero por otro lado también nos tendremos que acercar, mirarla en el detalle, mirar abajo. Tenemos que ir y mirar en esa máquina qué es lo que está pasando en esa máquina. En la planta tal, qué es lo que puede estar pasando, qué riesgo podemos estar teniendo ahí. O sea que necesito al generalista, pero también necesito al especialista. Y muchas veces también lo que necesito es el grupo, necesito el equipo. Los riesgos que ve el abogado son totalmente distintos que los riesgos que ve el psicólogo, el sociólogo, el ingeniero o el administrador de empresas. O sea que necesitamos amplitud de criterios, necesitamos verlo de arriba, pero necesitamos detalle. O sea, simplemente lo que les digo es identificar riesgos. No es un tipo que dice, sí, estos son los riesgos de la organización, nos vamos a olvidar muchos.
Todos los años hay unos estudios que se hacen de risk management que están disponibles en la web. Son estudios que hay varias organizaciones que hacen. Yo les voy a mostrar dos ahora. Uno lo hace la empresa alemana de seguros Allianz. Todos los años, en el mes de septiembre-octubre, ellos le preguntan a unos 1000 ejecutivos cuáles son los riesgos que vos crees que van a estar para el año que viene. En el fines del 2019 hicieron el estudio, como siempre, lo publicaron a fines de año, y este es el cuadro resumen de los principales riesgos que tiene el mundo. Fíjense que tenemos ciberincidentes, interrupción del negocio por pérdida de supply chain, cambios en la legislación, catástrofes naturales, etc. Pero miren acá abajo, el riesgo número 17, esto fue publicado, les repito, a fines del año pasado, el riesgo número 17 era que viniera una pandemia y que se armara lío en el mundo por la pandemia. Acá tenemos un primer estudio que nos dijo esto. Yo entiendo, es el riesgo número 17, uno dice, yo me concentro en 5. No, espera, si te concentras en 5, a veces te podés estar comiendo algún problema un poco más grande, pero ya vamos a hablar de eso. Vamos a ver ahora otro estudio que hizo el World Economic Forum. El World Economic Forum, ustedes saben que es una organización internacional que hace el mismo análisis, le pregunta a una cantidad de gente, hay más think tanks políticos en este grupo, hay menos ejecutivos, pero fíjense, el World Economic Forum, lo que se llama Global Risk Report para el año que viene, o sea, para este año, también publicado por diciembre de 2019, enero de 2020, fíjense que los tiene divididos en columna izquierda probabilidad, columna derecha impacto. Fíjense que son riesgos mucho más genéricos, fíjense cuánto riesgo climático aparece, pero miren el riesgo número 10 en cuanto a impacto. Pandemias. O sea que de vuelta, en un segundo mapa de riesgo, estos son los dos más conocidos, estos dos mapas de riesgo estos dos estudios de riesgo que les estoy mostrando son los dos más grandes, los dos más conocidos, todo disponible en internet, por supuesto, simplemente hay que tener el ejercicio de ir a buscarlo y de pensar en esto, ¿no? Después también, ¿qué pasa? Que lo que esté escrito acá no tiene por qué afectar a mi pyme, es cierto que no, pero no estaría de más pegarle una mirada a esto en el proceso de planeamiento que hacemos. Y ahora este año les quiero mostrar un tercer estudio que probablemente nadie mire, porque es un estudio súper especializado, que se llama Un mundo a riesgo, y es un estudio que hace un grupo que se llama Global Preparedness Monitoring Board, que lo que ellos miran es qué tan preparado está el mundo para emergencias sanitarias. O sea, hay gente pensando en esto que está pasando hoy, quiero decirles. Este estudio, si lo miran ahí arriba, dice septiembre de 2019. Este estudio fue publicado en septiembre de 2019. Miren a quién agradece el estudio en la primera página. Al director general de la Organización Mundial de la Salud y al presidente del Banco Mundial. O sea, tanto la OMS como el Banco Mundial estaban no solo enterados del estudio, sino que además habían participado de este. En la página 4 dice que el mundo está a riesgo de una crisis aguda y devastadora, regional o global, de una pandemia o epidemia. O sea, esto está en el capítulo, en la página 4. Yo entiendo que yo en mi empresa chiquita que se dedica a cualquier otra cosa no miro este estudio, pero la OMS, los ministerios de salud, los gobiernos, el Banco Mundial sí miran este estudio o lo deberían mirar y actuar en consecuencia. Y en la página 27 parecería que esto estuviera escrito ahora y no escrito en septiembre, porque habla de un virus respiratorio rápidamente, que se dispersa rápidamente, perdón, que se genera y que va rápidamente por el mundo, etc. O sea que me parece interesante esto como para pensarlo. O sea, muchas veces identificar un riesgo no es necesariamente lo único que tenemos que hacer. De paso les comento que salió un artículo, yo no me acuerdo ahora, pero estoy casi seguro que es ámbito financiero, y si no es ámbito financiero es Infobae, donde mostraba este estudio, donde levantó este estudio. O sea, este estudio hasta en la prensa argentina se levantó en su momento. Es bastante llamativo. Una vez que identificamos estos riesgos, lo que tenemos que hacer es definirlos.
¿Qué quiere decir definir un riesgo? Definir un riesgo es ponerle nombre, apellido y un poquito más. Por ejemplo, yo les digo, identifiquemos riesgos, ciberataque. Todos estarán de acuerdo que el ciberataque es un riesgo que hoy en las empresas está. Sin embargo, les pregunto, ¿qué es ciberataque? Y uno me dirá, no, para mí ciberataque es que me roben plata de las cuentas. Y otro dirá, ah, no, yo estaba pensando en ciberataque, que nos roben información de nuestros clientes. Y otro dirá, no, para mí ciberataque era que no nos dejen operar. O sea, cuando hablamos de cuáles son los riesgos, tenemos que identificarlos, pero después tenemos que definirlos. Por ahí dijimos ciberataque y son 4 riesgos distintos. Entonces, definir los riesgos es muy importante para poner exactamente de qué estamos hablando. Descarrilo de un tren, una empresa de transporte. Una cosa es un descarrilo donde el tren vuelca, otra cosa es un descarrilo donde el tren simplemente se corre de la vía. Una cosa es un descarrilo donde el tren vuelca en el medio de una zona totalmente deshabitada, otra cosa es donde el tren vuelca en una zona habitada. Una cosa es cuando el tren descarrila con materia tóxica en el tren, otra cosa es cuando el tren descarrila vacío o con algo que no es tóxico. Simplemente para comentar el tema de definición de riesgo. La otra cosa importantísima es medir los riesgos. ¿Cómo se mide un riesgo? Y fíjense que medir un riesgo no es necesariamente fácil. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, para mí es real toda la probabilidad. O sea, para medir un riesgo lo que necesitamos es probabilidad de impacto. Fíjense que en el eje de abajo, en el eje de abscisas, tenemos la probabilidad de ocurrencia, y en el eje de ordenadas, en el eje vertical, tenemos el impacto. ¿Cómo lo medimos? Por un lado, el impacto tenemos que discutir si lo medimos en plata, en reputación. Puede ser que en plata sea bajo, pero en reputación sea muy alto. Eso es una cosa para conversar. ¿Y cómo medimos la probabilidad de ocurrencia? Y uno dirá, bueno, tengo información pasada. Ok, si tenés información pasada está bueno, pero otro dice, yo de esto no tengo información pasada. Hace un rato les mostrábamos el riesgo de que se te vaya el gerente. Y a mí el gerente nunca se me fue. Por lo tanto, la probabilidad es 0. Bueno, no necesariamente es cierto, porque que nunca se te haya ido no quiere decir que no se te vaya a ir. Ahora, si tenemos información, vuelvo al ejemplo del tren descarrilando, de descarrilos de trenes, sí podemos usar información pasada. Ahora, muchas veces la información pasada no es necesariamente fácil de medir. Les doy un ejemplo. Uno dice, uno de los riesgos que tengo es el riesgo climático de cantidad de lluvia, milímetros que me llueven en el campo. Ah, perfecto. Bueno, muy bien, tengo el pluviómetro de los últimos 20 años. Uno dirá, ponemos el promedio del pluviómetro de los últimos 20 años y tenemos resuelto el problema de la medición del riesgo de sequía. Ahora yo les diría, si yo sé que el año que viene es niño o niña, no tendría que usar el pluviómetro de los últimos 20 años. Tal vez lo que tengamos que usar es el pluviómetro de los últimos años niños, o el pluviómetro de los últimos años niñas, pero no el pluviómetro general. Con esto lo que les quiero decir es, medir los riesgos tiene sus bemoles, no es tan así limpito, pero bueno, se hace y se puede hacer con bastante precisión y bastante bien. Y cuando no lo sabemos, cuando la medición no es cuantitativa, será cualitativa. Y la cualitativa se hace con los expertos, que muchas veces están en la empresa misma. ¿Cuál es el riesgo de que esto ocurra? Nos tenemos que sentar a conversar y tenemos que sacarlo eso. La otra cosa fundamental cuando hablamos de un plan de gestión de riesgo es identificar lo que se llaman los determinantes de un riesgo. El riesgo es que se te caiga la taza de café. La taza de café no cae sola. La taza de café cae por algo. El dólar no sube porque sí, el dólar sube por algo. ¿Se entiende? Entonces, es importantísimo encontrar los determinantes de un riesgo. El determinante de un riesgo es lo que hace que ese riesgo vaya a ocurrir. Si yo sigo el determinante del riesgo, estoy en condiciones de anticiparme a la ocurrencia de un riesgo. Piénsenlo. ¿Cuántas veces ocurre algo y después decimos, era obvio? ¿Se acuerdan en la ciudad de Génova hace 2 años que cayó un puente que fue una catástrofe?
cayó un puente en el medio de la ciudad con un montón de gente arriba, hubo una cantidad de muertos. Bueno, nadie estaba siguiendo los determinantes del riesgo de caída de puente. Tierra socavada, el puente estaba entre dos montañas, esas dos montañas tenían la tierra totalmente socavada porque había sido un invierno totalmente lluvioso, un día de muchísimo viento y con una cantidad de materiales donde el puente estaba soportado totalmente al borde del colapso. Cuando vos tenés la fatiga de los materiales, tenés la tierra socavada por las lluvias intensas de ese invierno, y tenés un día de mucho viento, y tenés un puente sobre el que debían pasar, no sé, les invento el número, pero 1000 autos por día, y hacía 3, 4, 5 años, no, mentira, 30 años que venían pasando el 10, 15, 20 veces la cantidad de autos que deberían haber pasado y camiones, bueno, ahí tenés una cantidad de indicadores de que el puente tenía mayor probabilidad de caerse. Ese es el concepto de determinante del riesgo. Si seguís los determinantes del riesgo, vas a ser capaz de verlo venir con mucha anticipación. El otro punto importantísimo es mitigar los riesgos. ¿Cómo se mitiga un riesgo? Para mitigar un riesgo, vuelvo a mi medición, o le bajo el impacto, o le bajo la probabilidad de ocurrencia, o hago una bajada de ambos. ¿Sí? Puedo tomar decisiones que bajen el impacto, que bajen la probabilidad, o que bajen ambos. ¿Qué hago? ¿Cómo se hace esto? Hay 3 grandes grupos. Las coberturas operativas, que no son otra cosa que decisiones que yo hago, ahora voy a dar ejemplos, las pólizas de seguros o los instrumentos derivados. Vamos a usar el ejemplo del coronavirus y de nuestro encierro ahora para poder ejemplificar un poco esto. Entonces, cobertura operativa. A ver, el evento el coronavirus, nos puso en un problema de gestión operativa. Nos cuesta mucho trabajar. ¿Por qué? Porque normalmente trabajábamos todos juntos y ahora no estamos más todos juntos. Bueno, una decisión de cobertura operativa hubiera sido gestionar el teletrabajo con bastante tiempo de anticipación. Nos enteramos bastante antes que la probabilidad de que nos encerráramos estaba. Primero se empezaron a separar los italianos, después los españoles también, después un día suspendieron las clases de los chicos del colegio, y era medio como obvio que en algún momento nos íbamos a quedar encerrados. Durante todo ese tiempo, ¿nos pusimos a pensar en este riesgo, cómo lo voy a mitigar? ¿O nada? Hace poco escribí un artículo que se llamaba ¿qué hubiéramos hecho si nos enterábamos? El qué hubiéramos hecho si nos enterábamos va desde la empresa hasta nuestro día a día. Alguno dice, me hubiera comprado una compu mejor, otro me decía, me hubiera comprado la Play, otro me decía, me hubiera comprado una bici fija para seguir entrenando. O sea, cada uno me hubiera comprado libros, cada uno tiene lo que hubiera hecho si se hubiera preparado. Bueno, no son otra cosa que decisiones de cobertura operativa. Hubiera preparado a la empresa para trabajar. Piensen por un minuto qué hubieran hecho distinto los ministerios de salud de los países. No quiero hablar de Argentina, quiero hablar de los países en general, si hubieran estado esperando el coronavirus. Les doy un ejemplo bastante interesante y es Corea del Sur fue el único país de los que yo conozco que en el mes de diciembre, previendo la posibilidad de una pandemia, hizo un simulacro. Y fíjense cómo fue definido el simulacro. ¿Qué hacemos como país si nos enteramos que una familia que viajó a China vuelve infectada por un virus respiratorio que se contagia muy fuerte? Y no se les escape que Corea del Sur es uno de los países que salió más rápido y más indemne de esta pandemia. ¿Por qué? Porque estaba preparado. Piensen rápidamente, hoy que somos todos expertos en salud y en coronavirus, ¿qué hubiéramos podido hacer como país, como Ministerio de Salud, si nos hubiéramos enterado de que esto era posible que ocurriera en el mes de septiembre? Hubiéramos tenido más testeos, hubiéramos preparado los hospitales, hubiéramos preparado los respiradores, hubiéramos preparado la separación de los grupos entre grupos de mayor riesgo y grupos de menor riesgo, hubiéramos visto cuál es el costo de oportunidad de encerrar a cada uno de los. Pero ¿qué pasa? Cuando vos estás obligado a pensar con la ola encima,
y esto vale para el coronavirus o vale para cualquier evento que nos pase en nuestra empresa o nuestra vida personal, nos cuesta mucho tomar decisiones más racionales y más eficientes, ¿no? Coberturas operativas. Pólizas de seguros, el mejor ejemplo de las pólizas de seguros está en todos los diarios, y es Wimbledon. Todos habrán leído en algún lado que se suspendió el campeonato de Wimbledon. Sin embargo, Wimbledon no perdió plata. ¿Por qué? Porque tenía una póliza de seguro, que si por alguna razón de esta naturaleza el campeonato se tenía que suspender, la compañía de seguros le iba a pagar los 114 millones de euros que le terminaron pagando. Bastante interesante como ejemplo de póliza de seguros. La yerba o el agua. La otra cosa interesante para pensar en términos de póliza de seguros es, hay una póliza que se llama interrupción de negocio, o de mantenimiento del negocio, mantenimiento del beneficio, etc. Eso es lo que va a estar jugando un papel primordial en el mundo en los próximos meses, porque hay muchas empresas que tienen esa póliza, no necesariamente en la Argentina, pero sí en el mundo, y esto puede hacer un impacto muy fuerte en el mundo del seguro y del reaseguro. Y por último, los instrumentos derivados. ¿Qué es un instrumento derivado? Es un instrumento financiero que nos permite fijar precios y transferir riesgos a futuro. Entonces, se actúan como pólizas de seguros de que si el precio baja por debajo de un determinado valor o sube por arriba de un determinado valor, vos te mantenés indemne de eso, o que vos tenés un precio fijo para el producto que vendes o para el producto que compras. El punto que es interesante acá es que muchas empresas están usando estos instrumentos derivados para fijar valores de su producción, valores de sus insumos o valores de sus monedas. Entonces, fíjense cómo uno puede hacer mitigación de estos riesgos usando estos tres grandes grupos de herramientas de cobertura. Entonces, repasemos para ya ir terminando e ir abriendo a preguntas. Identificación de los riesgos, definición y medición de los riesgos, y fundamental encontrar los determinantes y encontrar algún KPI que yo pueda tener para que con ese KPI yo pueda hacer un seguimiento cuantitativo del determinante, en algunos casos cualitativo en otros. Identificar los mitigantes, y después tener un set de políticas de gestión de riesgo. Se está escuchando hablar bastante de gestión de crisis, de lo que se ha dado en llamar también Business Continuity Plan, BCP. Todo eso son mitigantes de los riesgos. Gestionar una crisis cuando la crisis ya ocurrió, estamos viéndolo hoy, chicos, es lo que está en los diarios y en la televisión todos los días, es una catástrofe. La crisis se gestiona antes de que ocurra. Si voy a tener un modelo de gestión de crisis que está basado en, che, si pasa algo, juntémonos y hacemos el comité de gestión de crisis, eso es lo que no funciona, porque estás llorando sobre la leche derramada. Si la crisis no es muy grave, no será demasiado problema. Si la crisis es grave como la que estamos viviendo hoy, estamos viendo lo que está pasando por gestionar la crisis atrasados. Esto es un mapa de riesgo, no es más que una planilla de Excel, y con esto quiero un poco bajar esto a la realidad. Hacer un mapa de riesgo, una vez que identificamos los riesgos, es una planilla de Excel. Todos ustedes tienen planillas de Excel mucho más complicadas que esta. Es una planilla de Excel simple, sencilla, donde tenemos el nombre del riesgo, la definición, la probabilidad de ocurrencia, el impacto y la probabilidad de ocurrencia de impacto, los determinantes y los mitigantes. No es más que eso. Esto es un mapa de calor. El mapa de calor lo que hace es pone la probabilidad de ocurrencia en este eje, pone el impacto en este eje, y después cada puntito es uno de los riesgos. Las políticas de gestión de riesgo, ¿qué serán? Cada cuánto nos juntamos a hablar de estos riesgos, cada uno de estos riesgos tiene sus determinantes, y cuáles son ¿cómo se llama esto? ¿Cuáles son las políticas que vamos a tener para cada uno de los riesgos que están en cada una de las zonas de esto? Si tengo muchos riesgos en zona roja, lo que quiero es que esos riesgos bajen lo más rápido posible, a qué costo, etcétera, etcétera. Sí, este es un poco lo que tenemos que pensar en hacer en cualquier organización en la que nos movamos. Empresa con fines de lucro o una organización sin fines de lucro también. O sea, esto aplica para
para un regulador, para un hospital municipal, para un gobierno, para lo que sea. ¿Qué tenemos que hacer? Entender un par de cosas. Sin riesgo no hay empresa o no hay organización. Una empresa o una organización genera valor para sus stakeholders a partir de su capacidad de asumir riesgos. Si no quieren tener ningún riesgo, simplemente no hagan nada. Si salen a la calle ya hay riesgos. O sea que, ¿cómo generamos valor? Sabiendo asumir los riesgos adecuados de la manera correcta. Ahora, cada negocio tiene su riesgo asociado. Escalar el K2 es mucho más riesgoso que escalar el Lanín, que además es mucho más riesgoso que escalar la Sierra de la Ventana. Es cierto. Y cada uno tiene su beneficio asociado. ¿Sí? Ahora, entonces no tengo que escalar el K2 porque es muy riesgoso. Eso no es cierto. Cualquier escalador les va a decir que sí, que quiere escalar el K2. Ahora, para escalar el K2 tengo que hacer una buena estrategia de gestión de riesgos. Distinta que si voy a escalar la Sierra de la Ventana. No hay un señor que se dedica a la gestión de riesgos y todo lo demás que nos dedicamos a hacer negocios. Hay que hacer negocios gestionando los riesgos adecuados. No tenemos a un señor que es, no, che, los riesgos son función de este pibe. Los demás, nosotros nos dedicamos a ganar plata. No, nos dedicamos a hacer negocios, ganar plata con los riesgos asociados. Para esto es necesario crear una cultura de gestión de riesgo, porque no se nos olvide una cosa, la gestión del riesgo es la gestión de la oportunidad. Con esta pandemia, ¿qué oportunidades están apareciendo? Estoy seguro que todos ustedes están pensando en las oportunidades que les genera esto. Estoy seguro que todos están pensando si necesito tantos metros de oficina, si necesito este tipo de negocio, hacerlo de la manera en lo que veníamos haciendo, o si ahora se puede hacer distinto, por ejemplo. La gestión de riesgos debe ser integral. No tenemos que tener el de finanzas mirando riesgos financieros y gestionándolos, y el de operaciones solamente mirando los riesgos de operaciones. Tenemos que tener un comité directivo que mire los riesgos integralmente. Todos mirando todos los riesgos. Eso es clave, porque si no, estamos manejando la empresa en silos, y así no funciona. Hay que seguir los determinantes para adelantarnos a los riesgos. Y después tenemos que gestionar los mitigantes, pero eso hay que hacerlo muchísimo antes de que el riesgo ocurra. Gestión de crisis, como se enseña en la facultad, está mal, chicos. Gestión de crisis es gestión de riesgos. La gestión de crisis no es contratar una agencia de comunicación que cuando ocurre el riesgo o cuando ocurre el evento me ayuda a ver qué vamos a salir a decir. Gestionar una crisis empieza por identificar el riesgo que va a manifestarse en esa crisis, por trabajar en la probabilidad de ocurrencia y por trabajar en el impacto. Entonces, ¿necesitamos la agencia de comunicación? Por supuesto que sí, pero va a trabajar en el impacto. Y nosotros necesitamos hacer mucho más trabajo que ese para gestionar una crisis. ¿Estamos? Ahora, esto es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué funciona tan mal? Bueno, hay dos razones. Lo primero es, esto arranca ahí en el año 2003. 2003 es cuando el mundo se despabila de lo que empezó todo esto. Lo que empezó todo esto ocurre en el 2001 y no son las Torres Gemelas. Lo que arrancó todo esto es lo que fue la implosión de una empresa que en aquel momento era una de las empresas más grandes del mundo, y es Enron. Enron desaparece de la noche a la mañana sin que casi nadie lo haya visto venir. Y 2 años después, el mundo corporativo empieza a decir no podemos permitirnos otro Enron, necesitamos aprender a gestionar los riesgos. Y a partir de esa época empezamos a tratar de hacer esto que estamos discutiendo hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que llevamos 17 años. En 17 años hemos avanzado mucho, pero nos falta mucho por avanzar. Ahora, ¿nos falta mucho por avanzar en la teoría, en el concepto? Seguramente, pero nos falta mucho más por avanzar en nuestra cabeza, en nuestra mente, en la filosofía nuestra. Acá hay una viñeta que a mí me parece que lo explica maravillosamente bien. Saben que esto es Peanuts. Peanuts es una historieta del genial Charles Schulz. A Charlie y a Snoopy como sus protagonistas.
Y Charlie Brown, mirando el lago, le dice, un día nos vamos a morir, Snoopy. Y Snoopy le dice, cierto, Charlie, pero todos los otros días no. Es genial esto. Ahora, esto es un poco lo que explica, a ver, lo vamos a refrasear. Un día nos vamos a morir todos, y lo podemos refrasear como, un día va a pasar esto. Cierto, Charlie, pero los demás días no. Un día se va a romper la máquina, Snoopy. Sí, pero los otros días no se va a romper. Un día el cliente nos va a dejar de pagar. Sí, pero los otros días no. O sea, ¿qué quiere decir esto? Snoopy tiene una visión de la vida, che, vivamos el día lindo, vivamos lo bueno, y cuando pase ya nos ocuparemos. Claro, si los riesgos, si lo que va a pasar es poquito, no es tan grave. Ahora, cuando lo que pasa es importante, es grave, nos tenemos que preocupar. Eso es un poco el cierre con el que los quería dejar. Ahora yo lo que me gustaría es escuchar sus preguntas, a ver si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, por favor. Bueno, yo, Lorenzo, acá tengo algunas preguntas que anoté. Vale. Te cuento que, bueno, tenés como casi 400 personas conectadas de todo el país: Salta, Rosario, Neuquén, Santa Fe, Posadas, Sunchales, Iguazú, Tucumán, Venado Tuerto, Resistencia. Así que, bueno, muy concurrido. Gracias a todos por estar ahí. Te leo la primera pregunta. ¿Cómo se compatibiliza o no la teoría de apalancamiento financiero para optimizar la rentabilidad con protegerse ante riesgos de alto impacto, donde la solvencia absoluta es clave y no alcanza? Esta es una pregunta excelente, Ine. Gracias al que la hizo. A ver, la teoría financiera dice que hay un volumen óptimo de deuda, una cantidad óptima de deuda, dado que la deuda, mini clase de finanzas, dado que la deuda es más barata que el capital propio, y yo sé que para el empresario que la deuda es más barata que el capital propio es raro de entender, pero, y no lo puedo explicar en 2 minutos, pero básicamente, si vos no recibís más de lo que recibe el banco, no deberías poner la plata en la empresa. ¿Por qué? Básicamente porque el banco cobra antes que vos. O sea que ese sería un poco el concepto. Pero entonces, frente a esto, donde dice la deuda es más barata y entonces habría un modelo de endeudamiento óptimo donde hay una cantidad de deuda que vos deberías poner, eso es cierto siempre y cuando otro supuesto de los mercados financieros se cumpla. Y ese supuesto es que la cantidad de financiamiento que vos tenés disponible es ilimitado. Sabemos que eso en mercados emergentes o en mercados no perfectamente eficientes, o sea, en casi cualquier mercado, es mentira. Por eso, lo que les diría es complicado seguir esa teoría en un mercado donde a veces la plata no está disponible. O sea, eso funciona si al momento del vencimiento de la deuda vos simplemente llamás al banco y decís renegociame, o sea, refinanciame esta deuda. En una situación como la que está hoy, les diría, el flujo de fondos que ustedes generan, cuando ustedes en su negocio generan un flujo de fondos, ese flujo de fondos, una parte de ese flujo de fondos está prometido, ya está comprometido a alguien. La gente del agro me lo va a entender muy bien cuando dice yo de la soja que vendo a la cosecha, una parte no es mía, una parte es del dueño del campo que alquilé, otra parte es del banco que me prestó plata, otra parte es del que me dio los insumos. Bueno, acá lo mismo, el resto es mío. Los flujos prometidos que tu negocio genera, cuanto mayor incertidumbre hay, menores deberían ser. O sea, yo debería tratar de tener la menor cantidad de flujos prometidos. Entonces, con esto que les quiero decir, que en tiempos de alta incertidumbre, eventualmente es mejor crecer un poco menos, pero con capital propio, que crecer un poco más, pero con plata prestada, a pesar de que la teoría financiera les dice que está bueno tomar préstamos, porque les repito, está bueno tomar préstamos, pero eso se basa en una teoría que tiene un supuesto, que es que la cantidad de plata que hay en el mercado es ilimitada y que vos la vas a poder refinanciar siempre. ¿Se entiende, Inés? Sí, gracias, Lorenzo.
Ahora voy a hacer otra pregunta que en realidad como que hay dos que se linkean bastante. Y dice, es un proceso que conlleva mucha habilidad para hacerlo y mucho tiempo para poder hacerlo bien. En un contexto en el que ya ocurrió un evento, en este caso pandemia, ¿cómo hacer para llevarlo a cabo con velocidad? Eso pregunta Sol, y un poco alineado a esa pregunta, Gustavo también dice, esto es una enseñanza muy valiosa que seguramente le daremos más utilidad en caso de una próxima crisis. Pero una vez que el riesgo ocurrió, ¿cómo se sugiere pensar o proceder si no se ha realizado todo este análisis previamente? Ok. La segunda, la respuesta a la segunda es a los botes, lamentablemente. El a los botes, digamos, un poquito más científicamente, hoy estamos empezando a ver una cantidad de gente que está hablando de esto. Entonces el otro día hablaba con colegas de Harvard que decían, bueno, acá una de las cosas que estamos entendiendo es que tenemos que tener equipos de trabajo flexibles, tenemos que tener un liderazgo diferente, tenemos que tener un liderazgo donde entendemos que nos podemos equivocar y no podemos estar... Nosotros estamos acostumbrados a tratar de tomar decisiones con cierta certeza. Sin embargo, ahora no tenemos el tiempo ni tenemos la certeza. Por lo tanto, lo que ahora, o sea, decisiones con tiempo y con cierta certeza. Ahora no hay tiempo y no hay certeza. Por lo tanto, está bien en este contexto tomar decisiones e ir testeando el efecto de la decisión, sabiendo que puede ser que salga bien o mal y tenemos que tener la capacidad de cuándo torcer el rumbo de la decisión. ¿Por qué? Porque ahora normalmente la gente sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque normalmente estamos teniendo procesos donde alguien ya lo vivió esto. Hoy no. Hoy lo que está pasando es algo que nadie vivió y que nadie sabe cómo resolver. Entonces, una vez que esto ocurrió, les digo esas pequeñas ideas. Guarden toda la plata que puedan, porque es como el tipo que dice, voy al supermercado y en lugar de comprar las 2 latas de tomate que compro siempre, compro 4 por las dudas. Bueno, acá es medio lo mismo, porque como no sé qué se viene, tengo que ser precavido en ese sentido. ¿Sí? O sea, eso es... Ahora, la primera pregunta, la de Sol, básicamente, a ver si no te la interpreté mal, me estaba preguntando que este es un proceso que si lleva mucho tiempo de hacer, ¿no? Eso es lo que estaba preguntando, y mucho costo. Lo que decía era, es un proceso que lleva mucha habilidad para hacerlo en un contexto que ya ocurrió, cómo hacer para llevarlo a cabo con velocidad, que pasó que también hubo alguien que le contestó también a Sol diciendo que, bueno, que estaba todo lo que era tablero de control, tener un tablero de control podía ayudar. Bueno, sí. como Mira, es un buen punto el del tablero de control, que es una herramienta que todos ustedes conocen, alguno la tiene implementada, otro no. A mí el tablero de control me gusta verlo en el contexto de que yo tengo muchos determinantes de los riesgos que tienen sus KPIs y que el tablero de control básicamente debería estar mirando los KPIs de los determinantes de muchos de estos riesgos. Con algunas empresas hemos hecho un trabajo interesante de hacer un balance scorecard y un modelo de gestión de riesgo y de integrar los dos. En un balance scorecard, ustedes lo que tienen es una cantidad de objetivos estratégicos. Esos objetivos estratégicos están sujetos a riesgos que nos van a correr del cumplimiento de ese objetivo. Entonces, si yo en las reuniones de Balance Scorecard, les estoy hablando a los que están con este tema, ¿no? En las reuniones de Balance Scorecard trabajo el objetivo estratégico y lo cruzo con los riesgos que impactan en el cumplimiento de ese objetivo, ahí tengo una simbiosis perfecta entre ambos modelos. Pero volviendo a la primera parte de la pregunta de Sol, esto es, les diría, agregarle, ¿vieron cuando van al oculista que les dice se ve mejor así o así? Y por ahí no hay mucha diferencia, o entre 2 anteojos de sol que no se ve mucho la diferencia, pero que después cuando mirás en el vidrio de tu auto, con el anteojo que tiene el filtro depolarizado, ves distinto que con el que no lo tiene. Bueno, esto es agregarle a tus anteojos un filtro más, y es el filtro de estar permanentemente pensando en los riesgos y pensando en qué podría estar pasando que me genere un riesgo, pensando en el riesgo a la baja,
pero también un riesgo pensando en la oportunidad al alza de cada uno de los riesgos. Por ejemplo, ¿quiénes son los que picaron en punta ahora que estamos todos trabajando desde nuestra casa? ¿Quiénes son los que están haciendo cosas diferentes? Y claramente gente que hace delivery, gente que se organizó para resolver las necesidades de la gente que vive en las casas y que se quedó, es bastante interesante. Entonces, eso es un poco lo que les diría, es pensar un poco distinto al pensamiento habitual. Gracias, Lorenzo. Acá hay una cortita que hace Agostina y me pregunta concretamente, ¿cómo se llama la póliza que asegura la continuidad comercial? En inglés la sé Business Continuity, y en castellano yo no sé si hay un único nombre o si depende de cada compañía de seguros, pero tu productor te la puede averiguar bien. Y si no, acá tenés mi mail, me podés escribir y yo te la puedo averiguar. Te puedo averiguar qué compañías la ofrecen en la Argentina y etcétera, etcétera. Bueno, Jerónimo Bertoni pregunta, estimado Lorenzo, creo que analizar los riesgos es indispensable, pero ¿no crees igual de fundamental que debemos focalizar también en capacidades colaborativas para contextos de crisis, donde la respuesta va a ser siempre cómo gestionarnos en conjunto crisis de un universo o conjunto social o económico? La consulta es, ¿cuál crees que son los escenarios o estrategias a prever para la gestión de lo impensado? Fíjate que esto es algo que me pasa muy seguido, porque la gente me dice, bueno, pero ¿cómo puedo saber yo si va a ocurrir esto? Muchas veces no tenés que saber la definición exacta de la palabra esto, de lo que va a ocurrir. Yo no sé si es por una pandemia, por una guerra o por no sé qué, que se va a cortar mi cadena de suministro. Lo que sí les diría es muy importante que yo tenga en mi cabeza cómo me voy a manejar si la cadena de suministro se modifica. Suponete que haya problemas sociales en una ciudad y entonces no sea seguro para la gente salir a la calle e ir a la oficina. A los efectos prácticos tenés un aislamiento de la población igual que tenés hoy por la pandemia. Entonces, si yo estuviera pensando en cómo mantengo la compañía operativa, cómo mantengo mi oficina operativa, no necesito prever una pandemia, necesito prever cómo mantengo la oficina operativa en caso de que ocurra algo que no me permita que la gente vaya a la oficina. Esto pasó en Chile el año pasado cuando fueron los grandes disturbios. Las universidades empezaron a ver cómo hacían para mantener a los estudiantes estudiando sin hacerlos ir a clase porque durante, creo que fueron como 3 meses, no era seguro que la gente salga a la calle. Y algunas universidades estaban en lugares bastante afectados por el evento. Entonces, un poco esa es la respuesta macro, la respuesta general que te quiero dar. O sea, me parece que tenemos que ser capaces de mantenernos, en algunos casos la respuesta es cómo mantengo flexibilidad en caso de qué. El típico evento, si pasa algo, ¿qué salgo a decir? No tenemos que saber exactamente qué es lo que tiene que pasar para que yo salga a hablar. Puede haber una infinidad de eventos de lo más variopinto que pueden hacer que la reputación de mi empresa se ponga en juego. Yo lo único que necesito es, cuando cualquiera de estas cosas pase, ¿cómo voy a responder? Y cómo voy a responder es bastante igual a cualquier tipo de evento. Voy a responder teniendo preparada la información que explica las razones por las cuales lo que están diciendo no es correcto en caso de que no lo sea, o las razones que explican lo que ocurrió en caso de que lo que ocurrió sea algo de verdad, porque muchas veces hoy con la fake news tenés este otro problema, ¿no? Explico lo que estamos haciendo, pero todo eso lo tengo que tener previsto de antemano. Pero de vuelta, estamos pensando en escenarios aunque no sepamos tanto detalle del escenario. Si ocurre esto, bueno, la palabra esto la puedo definir hasta ahí, porque si no es demasiado, si no me la paso pensando en catástrofes. Ahora, sí pensar cómo me voy a comportar, eso para mí es clave. Y perdón, y una cosa más, es muy importante los equipos interdisciplinarios. Si lo piensan, en la mayoría de las empresas hay poca diversidad, y cuando hablo de diversidad, si quieren, académica o intelectual, digamos.
el uso de la cabeza que hace el psicólogo y que hace el ingeniero son totalmente distintos. Y hablo del psicólogo y del ingeniero para dar dos perfiles diferentes, pero podría haber dicho el abogado y el economista, o podría haber dicho el contador y qué sé yo. Entonces, en las empresas queremos modificar cambios de hábitos del consumidor, pero no tenemos psicólogos ni sociólogos para ver cómo piensan las masas. O sea, me parece que es importante, porque salió en la pregunta el tema de los equipos y el tema de la gestión, Sí. me parece que es un punto importante a considerar, cómo armamos los equipos. También hay un tema interesante en esto que es, me estás diciendo que tengo que tomar un montón de gente nueva. Hoy en día no sé si es que tenés que tomar gente nueva. Hoy en día tenés que tener a esa gente disponible, la tenés que tener cerca, pero eso no quiere decir que tenga que estar en relación de dependencia. Y no estoy pensando que lo tomen en negro, digo. Simplemente lo que estoy pensando es que por ahí lo que tenés que tener es equipos de trabajo con gente que no está necesariamente dentro de tu organización, que estén disponibles para trabajar en determinadas situaciones, momentos o circunstancias de tu empresa, ¿no? Muy bueno, Lorenzo. Bueno, muchos agradecimientos, que son muy claros los conceptos. Me tomo unos minutitos más porque están saliendo preguntas interesantes y en todo caso, si hay alguna que me queda pendiente, después le pueden escribir por mail a Lorenzo. Lorenzo, Gustavo pregunta, lo positivo de esto es que de una vez los empresarios pymes en general reconocerán la importancia de evaluar los riesgos, para lo que se necesita un cambio cultural. ¿Cómo aprovechar la posibilidad de cambio cultural por la pandemia para mejorar la aplicación de un sistema de gestión de riesgo efectivo? Yo te voy a decir, te quiero contestar, me parece extraordinario este punto, pero le sacaría la palabra pymes, porque yo creo, y en mi experiencia, estoy viendo muchas empresas grandes que no tienen modelo de gestión de riesgo, y muchas empresas grandes que lo tienen pura y exclusivamente porque están obligadas. O sea, una empresa grande que cotiza en bolsa, o cuya casa matriz cotiza en bolsa, está obligada a tener un modelo de gestión de riesgo. Pero he visto muchas pymes, o muchos empresarios pymes, que intuitivamente hacen una gestión de riesgo muchísimo mejor que la que hace la empresa grande muchas veces. Entonces, les diría, esto tiene que ser un llamado de atención para las empresas grandes y para las empresas pymes. Es cierto que la pyme suele tener un mayor sentido de urgencia. Me pasa mucho en el empresario pyme que me dice, mirá, y no lo piensen ahora, porque ahora están todos con el corto plazo, pero me pasa mucho con el empresario pyme que me dice, mirá, yo estoy muy en el día a día, me cuesta mucho sacar la cabeza y mirar esto un poco más allá. Por lo tanto, en ese sentido, la pregunta es pertinente al universo pyme. Pero miren, yo lo que creo es que esta experiencia que estamos viviendo todos, ahora que está de moda hablar de experiencias, nos debería tratar de ayudar a hacer foco en todas las experiencias mucho menos traumáticas que vivimos a lo largo de la vida de nuestra empresa. La vez que se nos rompió el camión con la mercadería que tenía que llegar sí o sí, que fue una catástrofe mucho menos grave que esta y que la podíamos haber evitado. Piensen cuántas veces en la vida de su empresa o en sus vidas personales podrían haber evitado problemas, que no hace falta que sean catástrofes, o podrían haber aprovechado oportunidades por haber hecho una planificación adecuada. Entonces, ¿cómo cambiar esto? Yo creo que es con mucha docencia. Yo escribí 3 artículos en las últimas semanas, estoy escribiendo otro ahora, que son artículos que básicamente lo que tratan es de llevarnos a pensar esto que me acabas de preguntar, o a tratar de mover en ese sentido, ¿no? Esto estaba previsto, lo podíamos haber previsto, bueno, está bien. En una empresa chica no podíamos haber previsto esta pandemia, no estamos mirando esos informes. Ahora, una vez que nos enteramos, una vez que vimos que pasó en China, una vez que vimos que pasó en Italia, una vez que vimos y empezamos a ver que cada vez estaba más cerca, ¿qué podríamos haber hecho? ¿Qué podríamos haber pensado distinto? ¿No? Yo creo que eso es importante. Bueno, gracias Lorenzo. Bueno, siguen surgiendo preguntas, siendo las 12:10, queremos respetar un poco el horario, así que los invito, fui leyéndolas en la medida que fueron surgiendo, pero bueno,
a Diego Balboni, Gustavo Fernández, varios que veo que están preguntando acá. Los invito a que le manden al mail de Lorenzo que figura en la pantalla sus preguntas para que él les pueda contestar. Y bueno, recordarles que estas charlas, este ciclo puntual para pymes va a estar todos los jueves a las 11, además de otras charlas que van a encontrar en el sitio del IAE, www.iae.edu.ar/cerca. Y además recordarles que nos hagan llegar sus inquietudes, sus necesidades, sus preocupaciones para poder armar charlas a la medida de sus necesidades. Bueno, muchas gracias. Gracias, Lorenzo. Que tengan todos un buen día. Muchas gracias a todos, mucha suerte, que la pasen bien.